Muy bien, ahora sí, estamos con la doctora. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? ¿Qué Bienvenida. tal, José Luis? ¿Cómo está? Buenas Muy tardes a bien. toda la audiencia. Un poco de frío, pero bien. Sí, fresco Está hoy. fresco, ¿no? Doctora, ayer se ha conmemorado el Día Mundial del Melanoma. Melanoma, el día 23 de mayo se conmemora mundialmente el Día del Melanoma. Y generalmente se lo hace porque estamos siempre a 2 meses, digamos, de finalización de los veranos Ujú. y de los cambios, por supuesto. Nosotros tenemos un hemisferio muy diferente, el norte al sur Sí, y a su vez con europeo, ¿no? Entonces hay como una correlación, digamos, justamente en el mes de mayo. Entonces es tan primordial porque, bueno, uno tiene que decir que principalmente es uno de los cánceres, digamos, de mayor mortalidad. O ujú, sea, primero porque no tienen una clínica previa, ¿no es cierto?, que nos dé un aviso. Y segundo, porque cuando realmente las personas llegan a la consulta con estos tipos de lunares, se enteran a través de una anatomía patológica que el resultado no es bueno y claro. que estamos frente a un melanoma. Y muchas veces estos pacientes ya llegan a la consulta y a veces para hacer la extracción de estos melanomas cuando ya existe un secundarismo, o sea, existe una lesión en un órgano distante Claro, y generalmente es el hígado, el pulmón o el cerebro, ¿sí? seguro. Porque esos son los 3 lugares principales que va a atacar estos tipos de tumores. Doctora, hay indicadores de los lunares, algo que a mí me tiene que alertar, que me tiene que llamar la atención, que tengo que empezar algo que me avise que tengo que ir a un médico. Siempre que hablamos nosotros, y más que todo acá en la columna de prevención, vamos Ujú. a hablar de la prevención secundaria, que existe una mnemotecnia importante para que toda la gente, digamos los televidentes, tomen nota y puedan, digamos, hacer sus propias observaciones o Bien, hacer sus observaciones a los hijos, como puede ser. Y hablamos del ABCDE, el ¿sí? A, B, C, D, E. O sea, las 5 primeras letras del abecedario, Perfecto. ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a A, ¿sí? Nos Ujú. vamos a referir a la asimetría, Bien, ¿sí? Eso significa que cuando uno ve un lunar, ¿no es cierto?, lo que primero que vamos a hacer es tomar una división sobre ese lunar. Ese lunar debe tener las 2 mitades, digamos, que sean simétricas. Cuando nosotros vemos que dividirlo a ese lunar en 2 mitades y vemos que algo no por es ejemplo, lo que igual, estamos viendo, ¿no es lo que estamos cierto?, viendo, lo lo que que veíamos estamos recién viendo ahí, ¿no? exclusivamente Ahí ahí. teníamos Entonces, una mitad más ancha que la otra. que la otra. Entonces, ese es uno de los signos de malignidad. La Ajá, segunda es la B sí, larga, ¿no es cierto? Y hablamos de los bordes. los Los bordes. bordes, generalmente en esto, vamos a ver que no es un borde definido, o sea, no es una redondela ni tampoco es un óvalo, Bien, ¿sí? Entonces, que tiene esas diferencias, digamos, en distintos como que, picos, ¿no es claro, cierto?, que va picolado. Entonces, eso también es una verdadera, digamos, diferenciación de lo que es un lunar benigno a lo que es un lunar maligno, preste mucha ¿sí? atención en la casa, por favor, porque le estamos contando esto, lo pueden hacer, esta observación la pueden hacer Estos ustedes en 5 su puntos casa. son en su casa y Sí, 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 sí. realmente es de la prevención de hacer un cáncer de piel. Perfecto. La C, La cuando C. hablamos de la C, hablamos del color, ¿sí? Ajá. Y en esto el color tiene mucho que ver. Nosotros, si seguimos mirando la imagen que teníamos recién, vamos a ver una diferenciación en colores que va generalmente desde un negruzco, pasa por un café con leche que muchas Ahí veces está. tienen, ¿no es cierto?, en el medio, digamos, y después es como un color canela que tiene así Ujú. hacia los costados y algo. Entonces, Sí. eso también es muy importante tener en cuenta la coloración de nuestros lunares, ¿sí? Entonces, la A era la Tenemos la A, que simetría, era la B simetría, borde y la B, C que el son los color, bordes, el C, que es el color, y el D, que es el diámetro. el O diámetro. sea, Ajá. eso tiene que tener más de 6 milímetros. A todos los lunares debemos medirnos, Ajá. ¿sí? Más allá de tomar en cuenta el tamaño, la coloración, los bordes, la simetría, se los debe medir, Bien. ¿sí? Entonces, si tienen más de 6 milímetros,
Si ahí, estamos, cuando lo medimos de borde a borde. De borde a borde, Bien. sí, del borde, digamos, de los dos bordes que sobresalgan más, Ajá. ¿sí? Entonces, eso es primordial. Y la E que Sí. tenemos posterior es la evolución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Controlar un lunar y ese lunar ir en la evolución en 2 meses más o menos, que es el tiempo de evolución que uno da, que tiene que ir viendo si eso se ha producido algunos cambios. Si algunas de estas 5 letras, digamos, produce alguna alteración, porque muchas veces el tumor puede tener bordes muy regulares, ser simétrico, ¿no es cierto? No cambiar de coloración, pero sí aumentar su tamaño, ¿sí? Entonces nosotros debemos decir, sí, pero mira, era chiquito y ahora lo veo más grande. Sí. O veo muchas veces también la incorporación de otras cosas como son los pelos, Bien. ¿sí? Que puede también decir, bueno, tengo un lunar que realmente antes no tenía nada y ahora veo que empieza a tener pelos, que empieza a tener un cambio morfológico. Bien, Eso esos son indicadores. Son indicadores precisamente para producir la extracción del lunar, ¿sí? Todos los lunares que nosotros tenemos y que visualizamos algunos de estas técnicas, digamos, de estas mnemotecnias, que son el ABCDE, Sí. Debemos sacarnos. Ahí tenemos la evolución, Debernos ¿no? sacarnos y debemos cómo va hacer... cambiando el tamaño, ¿no? Con el tiempo, que sería la evolución que hablábamos recién. Esto es la evolución, como va cambiando con el tiempo, y es en lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Muchísimo, porque muchas veces vos viste que en estos casos, por ejemplo, son simétricos, no tienen bordes, o sea, los bordes son regulares, ninguno es irregular, el color tampoco modificó, pero sí modificó su tamaño. Bien. Y acá se agrega siempre alguna otra cosa que es, él dice, me pica. Ajá. ¿No? Entonces el paciente general dice, ay, cómo me pica, es molesto, pero no, o sea, descubre que tiene esta lesión más que todo en el varón, porque el varón siempre, el sitio principal es el torso, la espalda. Bien. ¿Sí? En las mujeres siempre es las piernas. ¿Sí? En las piernas es como que uno tiene mayor predominio, digamos, del cuerpo para que aparezcan este tipo de lunares. O sea, puede salir en un brazo. No es exclusivo, puede salir. Y tampoco es algo muy importante de decir. No se da solamente en aquellas zonas en donde estamos expuestos al sol en forma continua, claro, sino también en zonas en donde realmente no accede la luz, como claro, por ejemplo, hace muy poco nosotros en la semana hemos tenido un cáncer de un melanoma por un lunar, digamos, en el conducto anal, y realmente, bueno, es sorpresivo para el paciente y para todos, ¿no es cierto? Decir, claro, bueno, resultó ser un melanoma. Este tipo de cosas se da. Y también hay algo muy importante, que el melanoma puede estar en las meningias. Es uno de los tumores que también ingresan en meningias. Perfecto. ¿Sí? Entonces son las zonas que hay que tratar de buscar. Digamos, la observación es sentarse con un espejo, siempre, si es posible, con 2 espejos, ¿sí? En la gente más que todo, los de tez blanca, ¿sí? Los que son, digamos, los gringos que le llamamos nosotros, ¿no es cierto?, para hablar más criollamente, entonces, que son colorados, que tienen exposiciones, la gente que trabaja en el campo constantemente, ¿no es cierto? Bueno, todas estas personas tienen, digamos, un alto riesgo de poder hacer una transformación celular de este tipo de lesiones. Claro. Doctora, ¿cuáles serían las medidas de prevención primarias, digo, para prevenir? ¿Cómo puedo hacer? ¿Esto es hereditario? ¿Hay una parte hereditaria y otra parte que no? ¿Cómo es? El melanoma es uno de los tumores de piel que realmente la gente, cuando toma conciencia, es la gente mayor, claro, o la gente grande que dice, yo no me expongo al sol por miedo a realizar un cáncer de piel. Sí. Pero en realidad es uno de los tumores que viene su crecimiento muy lento desde que uno es niño. Claro, que lo ¿sí? decía... Entonces, cuando uno es niño, realmente
en su tiempo, ¿no es cierto?, es un tumor que viene, que va, digamos, manifestando y haciendo sus cambios celular muy lentamente. Y tienen que pasar como 15 o 20 años para que esa célula realmente aparezca a la luz, ¿no es cierto?, produciendo este tipo de patología. Entonces uno cree que generalmente dice, sí, pero bueno, porque el año pasado o hace 2 años yo tomaba sol o estuve en la playa, y en realidad no es así. Esos 2 años ya el tumor estaba formado, o sea, Claro. tiene como décadas anteriores en formación. Justamente uno de las primeras entrevistas que tuvimos acá, el doctor Matías Chacón. Matías Chacón, una eminencia mundial prácticamente Sí. de lo que tiene que ver con todo esto, él nos decía, la parte más crítica es la infancia, Sí. con la cuestión de exposición Y al bueno, sol. él tiene algo muy especial porque su padre, el doctor Reinaldo, también. Entonces, cada vez que iban a la playa, él no lo disfrutaba porque su Claro. papá andaba buscando toda la gente con lunares y le indicaba que realmente había que sacárselos. Entonces, tiene una experiencia también muy, muy importante en lo que es melanoma. Doctora, lunar, benigno, maligno, melanoma, no melanoma, ¿me lo tengo que sacar a los lunares? Sí, siempre es importante sacárselos. Entonces, es algo muy sencillo, que se lo hace generalmente con un electrobisturí. Debe doler mucho. ¿Sí? No, ¿No? no es doloroso, así que te invito a que no, te saques no, el que tienes en la espalda. Pero déjeme que busque una excusa. No, tienes que sacártelo y ahí se le indica a todas las personas que realmente tienen que sacarse los lunares. Hay que sacarse los lunares. Hay que sacárselo porque realmente, y hacer por supuesto el estudio de histología, que es la anatomía patológica, o la biopsia, como la gente mismo lo llama, Seguro. ¿no es cierto? Y ahí vamos a quedarnos con más tranquilidad, pero siempre teniendo en cuenta todas estas, digamos, 5 pasos de diferenciación con cualquier otro lunar, digamos, benigno, ¿no? Seguro. Hablábamos recién de las medidas de prevención primaria. ¿Y de las secundarias? ¿Qué podemos decir? De la prevención primaria es realmente cuando uno no tiene la patología. Claro. Eso es prevención primaria. Sí, sí, sí. Que en Que estos el casos cuidarse, no tendríamos que exponerse. hablar de una vida saludable. Claro. ¿No es cierto? Entonces decir, bueno, desde niño comer, incorporar frutas, verduras, cereales a nuestras dietas, que eso sería una prevención primaria. ¿Tiene influencia la dieta en un melanoma? Tiene mucha influencia, sí, tiene mucha influencia. No, porque o sea, no es exclusivo del sol. No es exclusivo del sol, es uno de los factores. Generalmente lo da por la radiación UV, ¿sí? Pero estamos hablando que lo otro te puede dar, son factores de riesgo que también están, y también podemos hablar, porque acá hay 2 campos principales, el tumor de piel, que es el melanoma, y el no melanoma, ¿sí? Entonces ahí después vamos a hacer una diferenciación que en este día no lo hacemos porque queremos realmente que la gente quede aprendiendo, ¿no es cierto?, las 5 pasos principales de lo que es cómo descubrir un tumor, que es el tema después de los no melanoma, que son algunas lesiones que se dan, por ejemplo, en la nariz, en la cara, ¿sí? Entonces, que son los tumores vasocelular o lo espinocelular, que en algún momento son el comportamiento que tienen otros. Y estos sí se corresponden con los factores de riesgo. ¿Son curables? ¿Se puede curar? El melanoma se cura siempre tomándolo a tiempo. Por eso decimos que cada lesión que nosotros veamos, cada lunar, lo mejor es sacarlo. Entonces, uno sacando, digamos, no va a crear ningún tipo y saca las células, las extrae. Es mejor el tumor afuera que adentro, claro, porque mientras uno perdure, eso produce una transformación y siempre lo hace por vía linfática, por vía hemática. Claro, aparte hay una cuestión, ¿no?, que esto es crónico, lleva mucho tiempo de convivir la persona con el lunar, e inclusive algunos dicen, no, es de nacimiento, o sea, de muy temprana edad ya empezamos a convivir. Hay un tema también importante que es ahí en lo que habló usted de nacimiento, porque es los hemangiomas.
Los hemangiomas, por ejemplo, que son tumores de los vasos sanguíneos, de los vasos celulares, y eso también hay una diferenciación. Entonces, generalmente, uno cuando va, el niño, por supuesto, cuando nace, el pediatra, esas son las principales cosas que uno tiene que tener observación en cuenta, y como papá también, ¿no? Sí. Saber que si tu niño nació con un hemangioma, o sea, un tumor de vaso sanguíneo, son tumores benignos, ¿sí? Que tanto pueden hacer con la lesión hacia afuera, como también pueden ser observados a través de una resonancia magnética que se pueden observar internamente, que están generalmente alrededor de la columna. Claro. Reiteramos entonces el ABCDE de los melanomas. De los melanomas. Entonces, el A, hacemos la asimetría. Saber que eso, que sean las iguales. Dos mitades, siempre dividimos ese lunar en dos y tienen que ser simétricos. La B, que son los bordes, ¿sí? Que tiene que tener, digamos, los bordes que sean regulares. Claro, puede ser redondeado. O pueden ser ovalados, oval, sí. Pero siempre no con picos ni con saliencias, ¿no es cierto? No, que tenga. No como algo amorfo. Irregular, claro, que no tenga forma. La C es el color. Siempre vamos de un color negruzco, un color café con leche, un color canela. ¿Sí? La coloración, si nosotros decimos, mira, este lunar era canela y ahora lo tengo negro, entonces eso es un signo, ¿sí? Urgente para llegar al cirujano y extraerlo a ese y hacer la anatomía patológica. Después la D es el diámetro, ¿sí? Si podemos tomar una regla y medir, eso tiene que no sobrepasar los 6 milímetros. Claro. Y la E es la evolución. Si nosotros tenemos una lesión en estos casos de chico, los papás o la mamá generalmente, que es la que sigue siempre un lunar, entonces es en el tiempo ver, ¿no es cierto?, la evolución, si en crecimiento, si pica, si cambia de coloración o si realmente empezó a tomar una forma diferente. Doctora, hay lunares que en vez de crecer a lo ancho sobre la superficie de la piel, tienden a crecer hacia afuera, ¿no? ¿Cómo mido ahí? O sea, ¿cómo mido esos 6 milímetros? Desde el borde, o sea, desde el inicio hacia donde crece. La cima. Sí. Perfecto. O sea, no el ancho. No, y esos generalmente ya tienen un comportamiento diferente. Los tipos de tumores, o sea, los tipos de lesiones que nacen, ¿no? Hay gente que tiene así, hay gente que te dice, no, mi mamá lesió uva cuando yo estaba embarazada. Entonces te dice, me salió los granos porque tiene una frutilla en la cabeza. No. Claro, son hemangiomas, ¿sí? Y hay que hacer, esos angiomas son, realmente es la primera, digamos, enfermedad que hay que hacer diagnósticos diferencial con alguna lesión de piel. Está bien, perfecto. Es primordial. Entonces, asistir al médico. Siempre que nosotros veamos un cambio en esto, ya sea en cualquier parte, y siempre también controlar en la parte genital. Bien. Es principal y que uno no lo toca y piensa que entonces es la zona en donde mayormente verrugas, o cuando la gente por ahí va más grande, por ahí también, porque hay muchas personas mayores que te preguntan y te dicen, doctora, yo antes no tenía nada y ahora, entonces también tiene que ver una alteración, ¿no es cierto?, de eso, y ver los cambios que producen. Y si es mujer, uno dice siempre con las depilaciones y con las cosas, siempre hay una tercera persona, otra persona que te mira y te observa. Entonces es muy bueno indicar sobre los lunares o sobre las verrugas que uno cree tener. Otro tips es que en varones preferentemente o principalmente se da en el torso y en las mujeres en las piernas. No exclusivamente, pero digo, hay una mayor incidencia en esta zona. En esa zona, sí, exactamente. Y también, por supuesto, los brazos, ¿no? Los entornos del brazo y del antebrazo. Y otro consejo, ante un lunar, ¿al tobillo también? Los tobillos, sí, claro, en las piernas, en las mujeres es muy primordial. Son lugares de mayor frecuencia de aparición de estos tipos de lunar. Perfecto. Y otra sugerencia es, ante cualquier lunar, sacarlo. Antes cualquier lunar, sacarlo, sí. Bien. Y siempre es otra pregunta importante que hacen la gente que es pelirroja, porque los pelirrojos tienen muchas pecas, ¿no es cierto? Entonces, cuando se crían estos chicos también en temperaturas como las nuestras, como La Rioja, como Santiago, que son realmente altas, se pueden confundir, y bueno, en esos niños también tener una mayor precaución.
Doctora, ha sido un placer como siempre compartir este momento con usted. No, me alegro y que realmente enseñemos a que cómo investigar un lunar. Por favor. Señores y señores, creo que ha sido por más claro el tema, ¿no? Pausa, 2 minutos, ya volvemos.